Listo, ok, ya está. Bien. Bueno, les he indicado pues acerca de la palabra Mesopotamia. Vamos a ver acá a definir. Es un término que los antiguos griegos habían colocado a este hermoso lugar. Como ustedes pueden ver en el mapa, actualmente Mesopotamia ocupa principalmente lo que es el país de Irak actualmente. Entonces, etimológicamente, ¿no? El término proviene de dos palabras, como mencionan en el texto. En este caso, meso, que significa medio, y en este caso, pótamos, ríos, en este caso significa país entre los ríos. ¿Cuáles son esos dos ríos? Hablamos pues del río Éufrates y el río Tigris. Estos dos ríos que tienen una vital importancia para el desarrollo de la agricultura, que obviamente a esto pues ha permitido que aquí se desarrollen importantes ciudades. Justamente en Mesopotamia da origen a las grandes civilizaciones, como es el caso de los sumerios y los acadios y posteriormente otros pueblos como Babilonia, por ejemplo. Pero vamos a ir por partes. Lo importante es que acá pueden apreciar, viendo aquí el mapa, una zona llamado pues la luna o el creciente fértil. Es decir, hablamos pues de los pueblos que se asentaron en Mesopotamia y la civilización de Egipto, ¿correcto? Entonces, he ahí, digamos, el origen pues, de las grandes culturas en el mundo antiguo, ¿no? Donde aparece pues, la agricultura, la ganadería, se establecen las primeras ciudades y eso permitió la aparición pues, de las grandes civilizaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a ver aquí un ratito. Ahí más, creo que todos están completos, ¿no? Ya, muy bien, continuamos. Vamos a ver acá. Vamos a ver en primer lugar dónde está eh, ubicada eh, Mesopotamia. Es importante porque vamos a definir dos zonas muy diferenciadas por el cual vamos a tener siempre consideración, ¿ya? Vamos a aumentar un poquito ahí el zoom, solamente un poco, para que veamos esto. Miren, acá por ejemplo les mencioné que este de aquí es el río Tigris, ¿no? Va a desembocar acá, va a desembocar aquí, ¿de acuerdo? En el Golfo Pérsico. Aquí también vemos el río Éufrates y también va a desembocar a este mismo lugar. Esto va a ser muy importante porque gracias a los ríos, esta zona va a ser muy fértil para poder desarrollar la agricultura, pero principalmente en la parte sur, chicos, ¿ya? Esto es muy importante. En la parte sur de Mesopotamia es donde va a haber un gran desarrollo de la agricultura y la ganadería. Justamente aquí es donde aparecen importantes ciudades, ¿no? Todas ellas son llamadas los sumerios. Van a existir ciudades completamente autónomas, mmm, con su propia organización política, económica y social. ¿De acuerdo? Y por eso es que también esta parte sur se le conoce pues como Caldea, ¿no? Por los habitantes que llegaron a ocupar esa zona. Más bien en el norte, debido a que no hubo un desarrollo adecuado, eh, de la agricultura, estos pueblos se van a dedicar más al pastoreo y con el paso del tiempo también al arte de la guerra, ¿no? Como es el caso de los asirios. Por eso es que en Historia Universal también esta parte de la historia también llaman, en vez de decir Mesopotamia, en algunos casos dicen la cultura caldeo-asiria, ¿no? En honor pues a los pueblos que más han destacado en esta zona. Pero vamos a ver que van a haber otros pueblos importantes que van a dejar un gran legado en este lugar, ¿no? Llamado Mesopotamia. Como había mencionado al inicio de la clase, actualmente Mesopotamia está ubicado en el actual país de Irak. Se encuentra pues en la región del cercano oriente, ¿no? El lejano oriente vendría a ser pues la India, China, y exactamente está en el continente de Asia, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver acá algunas características importantes. Empecemos con las características económicas, que sin duda es fundamental poder conocer, ¿ya? Por ejemplo, debido al enorme conocimiento que llegaron a tener de la agricultura, ellos han desarrollado técnicas hidráulicas, por ejemplo, lo que es la red de canales, diques, reservorios, el drenaje también, que fue muy importante para poder, obviamente, no que unas zonas no estén completamente inundadas.
Y ahí los ríos Éufrates y Tigris ayudaron pues contribuyeron a la fertilización de estas tierras para el desarrollo agrícola, ¿no? También utilizaron instrumentos propios de la agricultura, como la azada, la pala, el arado, ¿no?, de madera, con conos para las semillas. ¿Qué productos ellos llegaron a cultivar? La cebada, el trigo, el lino, arroz, ¿no? Y otra cosa importante, ¿no? Justamente como parte pues, de la actividad agrícola, llegaron a utilizar la rueda. Ya vamos a ver cuando hablemos sobre las matemáticas, el gran aporte de las matemáticas de los sumerios, la importancia pues de la rueda, ¿ya? Entonces, esto por ejemplo es muy importante, ¿no? El gran aporte y principal actividad, y la principal actividad económica de los antiguos habitantes de Mesopotamia. Muy bien, vamos a ver acá. Continuamos con las características económicas, ¿no? Debido pues a la actividad agrícola, van a tener pues excedentes productivos y eso les va a permitir comercializar con otros pueblos, ¿de acuerdo? Mesopotamia pues comercializaba con los grandes pueblos de la antigüedad, ¿no? Los egipcios, la India, Persia, los hititas, incluso con los pueblos griegos. Ahora bien, ellos, así como vendían sus productos, como los cereales, aceites, también pues compraban piedra y madera de Oriente, ¿no? Metales, ¿no?, de Europa, en ese caso de los cretenses, ¿no?, que también ellos comercializaban el cobre, por ejemplo, ¿de acuerdo? El oro de Egipto, etcétera, ¿no? Entonces fueron sin duda una cultura que va a utilizar el comercio como una forma de integración económica. Eh, Ahora, lo interesante es que como parte pues del comercio, de la actividad, donde van a empezar a tener vínculos comerciales muy importantes, ya el trueque no va a ser pues suficiente, y por ello pues van a inventar un tipo de moneda como forma de intercambio comercial. Hablamos pues del ciclo de plata, ¿no? Eso es obviamente lo que se conoce hasta el momento. Bien, ahora, claramente aquí vamos a ver un grupo poderoso que va a gobernar los pueblos de Mesopotamia, como es el caso de las ciudades de Ur, Uruk, Lagash, Nippur. Todos ellos estaban bajo el control de las élites, cuyo estado era teocrático, es decir, una nación que va a estar principalmente gobernada por sumos sacerdotes, y que van a estar en estos importantes templos que ustedes pueden ver llamados sigurats, ¿no? Ahí se encontraba la élite sacerdotal y su burocracia, ¿no?, el centro administrativo de los pueblos de Mesopotamia. ¿Cuáles eran las funciones de estos grupos de poder? El cobro de impuestos, dirigir las obras públicas, organizar pues, los gastos religiosos y militares. Pero además, estos sigurats eran una especie de observatorio, ya que la habilidad de los sumos sacerdotes era el conocimiento de los astros. Eran grandes astrónomos. ¿Y por qué, profesor, era importante para ellos conocer el movimiento de los astros? Porque de esa manera podían predecir en qué momento se podría pues, sembrar, cosechar, es decir, había una relación del ciclo agrícola. Por eso es que la gente, debido a sus grandes aciertos y a este conocimiento importante que solamente lo manejaba este grupo de poder, eran admirados por la gran mayoría de la gente, ¿sí? Muy bien. Entonces no se olviden los famosos sigurats, mayormente hechas de ladrillo, ¿no?, que era el principal material que había en esa zona. Les había indicado pues que habían clases sociales, sí, había una clase dominante y una clase dominada, ¿no? Por ejemplo, en la clase dominante estaba integrada por los sumos sacerdotes y la burocracia estatal que estaba ahí en los templos o en los sigurats, ¿no? Los grandes propietarios de tierras, ¿no?, los comerciantes que llegaron a amasar fortuna gracias a la actividad que ellos realizaban cotidianamente. Y más bien el sector popular, el sector dominado, era pues la población,
integrada por artesanos, campesinos, etcétera, ¿no? Y por último, los esclavos, ya que eran tiempos donde el esclavismo se había desarrollado. Esta forma, este sistema de la esclavitud ya se estaba dando incluso a finales del Neolítico, ¿no? Y que va a ser notorio durante la edad de los metales, específicamente en la edad de bronce, ¿no? Donde ya había, pues, ya el esclavismo se estaba ya consolidando, ¿ya? Muy bien. Ahí está, ¿no? ¿De qué se dedicaban los esclavos? Bueno, pues básicamente ellos se dedicaban pues, a los trabajos más pesados sin ningún tipo de retribución. Y en esa época, pues la mayor parte de obtención de esclavos se da a través de los prisioneros de guerras, producto obviamente de las grandes batallas que se van a dar entre pueblos. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta en la antigua Grecia, sobre todo en Atenas, también uno podía ser esclavo cuando estaba endeudado, por ejemplo, ¿no? Las deudas también obligaban a una persona libre a ser esclavo, ¿correcto? Muy bien. Eran en tiempos de Atenas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá algunas características políticas. Miren, el que va a gobernar estos pueblos en Mesopotamia se le conoce como Ensi, ¿de acuerdo? O Lugal. ¿Ya? Profesor, pero en mi libro dice patesí. Ah, claro que sí. Lo que pasa es que en tiempos de paz, el sumo sacerdote era un ensi, era un gobernante que mayormente se dedicaba a la administración y a la religión o asuntos religiosos. Pero cuando ya hay guerras, conflictos con otros pueblos, este ensi pues se convierte en un patesí, un jefe sacerdotal, pero a la vez guerrero. ¿De acuerdo? Entonces, el ensi o lugal era el gobernante de esta ciudad-estado que representaba pues el poder económico y a la clase gobernante, ¿no? Por ejemplo, ellos tenían el control total en todo lo que tenga que ver con las leyes. Ellos elaboraban las normas, ellos tenían un gran conocimiento de las matemáticas, eh, diseñaban y mandaban a construir grandes templos, tenían muy buenos arquitectos para la realización de estas obras monumentales, desarrollaron la escritura como una forma de comunicarse ya debido a la importancia del intercambio comercial. Ahí está pues la escritura cuneiforme, por ejemplo, y tenían un alto conocimiento de astronomía, ¿no? En relación al ciclo agrícola, ¿correcto? Muy bien. Esto es muy, muy importante siempre recordar cuando hablamos pues de los Ensi o Lugal. Ya cuando en Mesopotamia empiezan a unirse los estados, producto pues, de las guerras que van a realizar, ya aparece pues la figura de un gobernante de mayor nivel, ¿no? Que para muchos pues es el emperador, ¿no? ¿No? El gobernante de toda Mesopotamia, ¿no? Pero eso lo vamos a ver mayormente cuando Acadia invade a los pueblos de Sumeria y surge el primer imperio esclavista de la historia, ¿no? Con los acadios, Sargón I, por ejemplo, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. En el aspecto o características culturales, sin lugar a duda, lo que nos van a preguntar es la arquitectura de los pueblos de Mesopotamia, ¿no? Los famosos sigurats, ¿no? Que obviamente, aparte de ser un templo religioso en la cual van a albergar a las élites sacerdotales, también pues era un lugar em, donde se practicaba mucho la astronomía, es decir, era un observatorio, era un centro administrativo, y bueno, tenía pues una altura, ¿no? Como puede ver, de más de 15 metros, ¿no? Se hablaba pues de un sigurat mucho más grande, ¿no? Que en la Biblia inclusive se habla mucho de ella, ¿no? Por ejemplo, la Torre de Babel, ¿no? Pero eso se va a dar, es una torre, un sigurat, pero en tiempos de Babilonia todavía, ¿no? Acá estamos entrando recién los primeros pueblos de Mesopotamia, hace unos 3.500 años aproximadamente. Babilonia será pues me parece, 1100, 1200 posteriormente, ¿no? Antes de Cristo. Muy bien, entonces, importante el aporte de la arquitectura a través de los sigurats.
Otro aporte fundamental, ¿no?, de la antigua Mesopotamia, sobre todo de los sumerios, tiene que ver con las matemáticas. Ellos, por ejemplo, tenían el conocimiento de la numeración sexagesimal, llegaron a desarrollar lo que es la circunferencia, ¿no? Ustedes saben que una circunferencia total llega a tener pues 360 grados. Ellos son los conocedores, son los creadores, ¿no?, de de estos elementos que utilizamos bastante en la geometría en la actualidad. Ya llegaron a conocer pues las fracciones, ecuaciones, es decir, toda la matemática que hoy en día usamos o lo tenemos presente, tiene sus orígenes en la antigua Mesopotamia. Ahora muchos dirán, profesor, ¿y cuál fue lo que impulsó el nacimiento de las matemáticas? Fue básicamente el afán de construir grandes templos, edificios, para tener un mayor control de la población. Esa fue la motivación para el desarrollo de la matemática. ¿Por qué? Porque para construir los zigurats, por ejemplo, o las pirámides de Egipto, se necesita matemática. El arquitecto, el ingeniero, el especialista necesita de las matemáticas para hacer un diseño y luego eso ponerlo en práctica en el campo. Entonces, esa fue la motivación, ¿no?, del surgimiento de las matemáticas. Bien, vamos entonces a continuar. También otro importante aporte para la humanidad es la escritura, ¿no?, la escritura cuneiforme. Se le llama así por la forma de la escritura que ustedes pueden ver, que ha sido utilizada con un cincel en un ladrillo, ¿no?, en un adobe de ladrillo o ladrillo húmedo, en la cual pues tenía unos cinceles en forma de cuñas, en la cual pues permitía estos tipos de registros. Como ustedes pueden apreciar, pues no es una escritura alfabética como la que tenemos ahora, sino una escritura ideográfica, que mayormente eran símbolos que representaban un determinado producto, por ejemplo, ¿no? Con el paso del tiempo esto obviamente se va a ir perfeccionando, ¿ya? Muy bien. Esto es la escritura cuneiforme. También otro aporte importante es en cuanto a las esculturas, ¿no?, como eh, este monumento llamado la piedra de Behustín, o Behistún, perdón, ahí está, la piedra de Behistún, también encontrado en estas tierras. En cuanto a literatura, el más famoso es el poema de Gilgamesh, ¿no? Ahora, lo interesante de Gilgamesh, esto fue encontrado también en Mesopotamia y tiene más o menos más de 3200 años aproximadamente de antigüedad. Y este poema trata justamente de un personaje, un semidios que también construye una embarcación porque considera que va a venir un gran diluvio, ¿no?, el diluvio universal. Y bueno, lo construye y gracias a ello pues puede evitar, ¿no?, ser, en este caso, perjudicado por las grandes lluvias que van a azotar la antigua Mesopotamia. Ahora, este relato, eso lo encontramos en la Biblia, ¿verdad?, cuyo protagonista es Noé, en el cual también Dios le pide que realice una embarcación, ¿no?, construya una embarcación porque se avecina un gran diluvio, ¿verdad? Solamente que esta historia de Noé tiene 1500 años, y entonces eso quiere decir pues que esta leyenda, este poema épico de Gilgamesh, es más de 2000 años más antiguo que la de Noé. Es muy posible que los hebreos se hayan inspirado en Gilgamesh para crear su propio relato, ¿no?, de Noé y el diluvio. Bien. Algo también importante, más que literatura, tiene que ver con las leyes, ¿no?, el derecho en la antigua Mesopotamia, especialmente por los babilonios. De todos, el más famoso es el Código de Hammurabi, ¿no? Son un conjunto de leyes, más o menos 288 leyes referidas pues a todos los aspectos de la sociedad, principalmente defendiendo la propiedad privada y la esclavitud, ¿no? Eran leyes muy, pero muy severas, en el cual obviamente
beneficiaban a los sectores poderosos. Estas leyes tocaban diferentes aspectos de la vida cotidiana de los pueblos de Mesopotamia, ¿no? Impuestos, gobierno, religión, sanciones, que mayormente pues eran drásticas para los grupos que no son los poderosos, sino a los sectores populares, ¿no? El código de Hammurabi, ¿ya? Pero no es el único, hay códigos mucho más antiguos, como el código de Urnamú, por ejemplo, pero el más famoso es la de Hammurabi, ¿ya? Eso de repente nos puedan preguntar. Justamente para conocer el proceso de estos pueblos, vamos a hablar acerca de la, el proceso histórico, ¿no? Empezamos pues, en este caso con los sumerios y luego con los acadios, ¿no? Los sumerios integraban mayormente la parte sur de Mesopotamia, ¿no? Entre los más famosos está Ur, Uglagash, Nippur, pero miren, acá hay muchos más pueblos, ¿no? Ellos fueron, digamos, los iniciadores del conocimiento de la rueda, la matemática, todo lo que habíamos mencionado. Los acadios, que mayormente vienen de otra zona, lo que van a hacer es controlar a todos los pueblos, a todas las ciudades autónomas del sur de Mesopotamia, ¿no? En la cual, pues, como consecuencia de ello, surge, pues, el primer imperio más antiguo de la historia, ¿no? El imperio esclavista de los acadios, cuyo principal representante va a ser Sargón, ¿no? Sargón I. Y logra dominar a todos los pueblos del sur de Mesopotamia. Posteriormente vienen los babilonios, de origen caldeo, en la cual pues no solamente controlan a los pueblos del sur de Mesopotamia, sino también a los del norte. Miren todo esto es lo que lograron llegar a extenderse, ¿no? Lo que es el imperio de Babilonia, toda esta zona, ¿no? Que llegaron a tener en control, ¿no? Toda esta zona que ven acá, esta parte. Lo voy a sombrear para que tengamos una idea de lo poderoso que era Babilonia, ¿no? Mientras que los acadios llegaron pues a controlar toda esta zona, los babilonios lograron llegar a tener el control de la parte sur y la parte norte de Mesopotamia. Ahí está. Listo, ¿no? Ahí digamos la importancia de los babilonios. Lo interesante es que los babilonios van a transmitir muchos de los elementos culturales de los sumerios y lo van a ir perfeccionando. Y luego, pues, vamos a ver, sin duda, el surgimiento del imperio asirio, el más grande de todos, en la cual no solamente va a controlar toda Mesopotamia, sino que incluso va a llegar a controlar otros pueblos fuera de ella, ¿no? Como es el caso de los pueblos de Siria, Israel, ¿no? Judá, incluso va a enfrentar a los egipcios, ¿no? Al imperio sirio se le conoce como el imperio, o en este caso una máquina de guerra. Ellos llegaron a utilizar el hierro, el carro de guerra. Era sin duda una maquinaria de guerra impresionante por parte de los asirios, que llegaron en este caso, a aprender bastante de los pueblos indoeuropeos, ¿no? Que llegaron a invadir estas tierras, ¿no? Como es el caso de los casitas, por ejemplo, ¿no? Los casitas llegan a invadir Mesopotamia e introducen el hierro a esta zona, ¿no? Y los asirios asimilan bastante el aporte militar de los casitas, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Los asirios luego pues van a sufrir un revés por parte pues de una alianza entre los neobabilonios o los caldeos, ¿no? Como también se les conoce, con los medos, donde logran derrotar al imperio asiria y se da pues el imperio neobabilónico, ¿no? Pero que va a durar muy poco tiempo. Lo más resaltante del imperio neobabilónico es sin duda su gobernante, que es Asurbanipal II, que fue el que mandó construir los jardines colgantes de Babilonia, ¿ya? Perdón, es Nabucodonosor II, disculpen. Asurbanipal es el emperador de Asiria, ¿no? Fue muy importante el papel de Asurbanipal, ya que no solamente porque su imperio se extiende más allá de Mesopotamia, sino que además Asurbanipal logra construir pues, una de las más grandes bibliotecas de la antigüedad, ¿no? En Nínive, por ejemplo.
Bueno, Nabucodonosor II, emperador del Imperio Neo-Babilonio, manda a construir pues, los jardines colgantes de Babilonia, ¿ya? De Babilonia. Ahí está. Pero también, pues, obviamente llega a su fin debido, pues, a la incursión de los persas, ¿no? Que logran, obviamente, controlar a este pueblo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos un pequeño resumen, ¿no? De todo lo que hemos hoy día desarrollado, ahí para que lo tengan presente, ¿no? Los sumerios, por ejemplo, un conjunto de ciudades-estado, desarrollan la agricultura, es una sociedad hidráulica, va a haber acá un ENSI o un PATESI, dependiendo de las circunstancias. Son pueblos iniciadores de las de las primeras civilizaciones, ¿no? Ahí desarrolla pues el tema de las matemáticas, el arado, ¿no? La rueda. Lamentablemente pues son invadidos por los acadios, donde se da pues el primer imperio de la historia. Y la capital pues va a ser Akkad, ¿no? El emperador más importante es Sargón I, ¿no? ¿Cuál es la importancia del imperio acadio? Acá se da la primera unificación de Mesopotamia, ¿no? ¿No? El imperio esclavista más antiguo de la historia, ¿no? Se expanden hasta el mar Mediterráneo. Lamentablemente, tras la muerte de Sargón I, los gutis, un pueblo montañés del norte de Mesopotamia, los invade y los sumerios y acadios se liberan, ¿no? Pero no por mucho tiempo. Otra vez, pues los babilonios van a unificar a los sumerios y surge pues el segundo imperio más antiguo de la historia, ¿no? El imperio babilonio, cuyo principal emperador va a ser Hammurabi, conocido por el código, ¿no? La ley del talión, por ejemplo, o el ojo por ojo, son un conjunto de leyes muy drásticas. Eh, Aquí, por ejemplo, el principal deidad es en honor pues al dios Marduk. Luego, pues, el imperio babilonio sufre la invasión de los hititas, especialmente los casitas, que introducen el hierro y destruyen al imperio babilonio. Tras y luego los pueblos se liberan de los casitas y de otros pueblos invasores y cada uno pues forma su propia cultura. De todas ellas, la que va a surgir es el imperio asirio, que va a expandirse no solamente controlando toda Mesopotamia, sino también llegando a controlar otros pueblos, como es el caso de Egipto, por ejemplo. Capital, Asur, luego va a trasladarse a Nínive, y el emperador más importante va a ser, pues, sin duda, Asurbanipal, ¿no? Es el imperio más grande de Mesopotamia, ¿no? Aquí se manda a construir la gran biblioteca de Nínive. Bueno, entre pugnas entre ellos, tras la muerte de los grandes emperadores asirios, los caldeos otra vez retoman el poder y fundan el imperio neobabilónico, o el segundo imperio neobabilónico, o babilónico, cuya capital otra vez va a ser ahora nuevamente en Babilonia, y cuyo gobernante más importante por la construcción de las jardines colgantes va a ser pues, Nabucodonosor II, ¿no? Aquí pues se produce el cautiverio de los judíos, ¿no? ¿De acuerdo? Lamentablemente, pues, el imperio neobabilónico sucumbe ante la invasión de los persas, liderada por Ciro el Grande o Ciro II. Ahí está, ¿no? Importante para poder tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Aquí vemos algunos aspectos, otro pequeño resumen, ¿no? Para que puedan ver un poco. En el aspecto económico, lo que más desarrolla es la agricultura y el comercio, primero a través del trueco, luego utilizando la moneda. En cuanto a la sociedad, había obviamente una clase privilegiada que era dueño de los medios de producción, en este caso los grandes propietarios de tierras, y la población compuesta mayormente por campesinos, artesanos y los esclavos. En cuanto a la nación política, está pues el encio, el igual, o patesí en estos casos. En cuanto al aspecto cultural, un gran desarrollo de la matemática, arquitectura, escritura y una serie de leyes o códigos, como el caso de Hammurabi, por ejemplo. Sumerios, primera civilización, Acadios, primera unificación, los códigos de leyes, código de Hammurabi, los asirios, mayor expansión, y en segundo imperio neobabilónico, el auge comercial, ¿no? Básicamente, pues, es con respecto al desarrollo de, de Mesopotamia, ¿de acuerdo? Mesopotamia. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta aquí sobre el tema de hoy? ¿Alguna duda sobre Mesopotamia para pasar a Egipto? Me avisan, por favor, si es que hay alguna duda. ¿Ninguna? Bien. Bien, entonces vamos a hablar entonces ahora de Egipto, ¿ya, chicos? De Egipto. Entonces, un minutito y vamos a hablar sobre Egipto, ¿ya? Un ratito.
Bien, vamos a hablar entonces del antiguo Egipto, ¿ya, chicos? Vamos a ver acá. A ver. Primero vamos a conocer un poco dónde se encuentra esta gran civilización, ¿ya? Miren, algo interesante que etimológicamente, ¿no? La palabra Egipto significa debajo del Egeo. Algunos consideran pues también Tierra Negra, ¿no? Ahora voy a mencionar por qué. Pero lo importante es que en Egipto se produce uno de los grandes íconos de la civilización en lo que ahora es África, ¿no? África, en este caso en la parte este. Justamente Egipto es considerada pues parte de las de las grandes civilizaciones que desarrollan la agricultura, conocida como el creciente fértil o la luna o la media luna fértil, ¿no? Como ustedes pueden apreciar en su pantalla, ¿no? Es una de las culturas más importantes junto con los pueblos de Mesopotamia y que obviamente sin duda va a haber un gran desarrollo, ¿no? Eh, en cuanto a la agricultura. También pues, bueno, forman importantes ciudades como Tinis, por ejemplo, y de hecho pues es considerado una de las grandes civilizaciones donde va a estar aquí un gran gobernante, a la cual pues llaman faraón, ¿no? El faraón. Muy bien. Pero toda esta grandeza de Egipto la debemos principalmente a un río, ¿no? Este río, ¿cómo se llama? El río Nilo. Ahora, así como en Mesopotamia tenemos la parte sur y norte, en Egipto también vemos dos importantes zonas, ¿ya? Que voy acá a mencionarlas, ¿no? Por ejemplo, en la parte norte, esto se va a conocer como el Bajo Egipto. Ahí está. Y en la parte sur se va a conocer como el Alto Egipto. Profesor, ¿y por qué la parte de arriba va a ser bajo y la parte, ¿no? Sur va a ser considerada como el Alto Egipto? Ah, es por la ubicación del río, ¿no? El río Nilo viene de sur a norte, chicos, viene desde abajo, ¿no? No sé si viene desde Etiopía, pero viene así y desemboca al mar Mediterráneo y desemboca en forma de delta. Delta significa que va a ramificarse, miren, se va a ramificar en varios sectores, ¿no? Justamente esta zona de aquí se le conoce como Giza, ¿no? Una zona muy rica en tierra fértil, ¿no? Y bueno, y aparte pues que el río, eh, cuando se inicia su recorrido desde el sur, llega pues a altas montañas y luego empieza a bajar. Y el río ya empieza a desplazarse en una zona plana, ¿no? Por eso esto se le conoce en la parte norte como el Bajo, ¿no? El Bajo Egipto. Y es la parte donde va a haber un mayor desarrollo agrícola, donde los pueblos de esa zona van a tener una mayor prosperidad económica, a diferencia de los pueblos del sur. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver aquí. Vamos a ver acá unas características económicas, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, acá creo que lo pueden apreciar. Ahí está, ¿no? Miren, en agricultura muy similar a los pueblos de Mesopotamia, ¿no? Por ejemplo, ellos llegaron a utilizar una especie de fertilizante natural para fortalecer la tierra y desarrollar la agricultura continuamente. Ellos utilizaban bastante, pues, el limo. Tras el desborde del río Nilo, la tierra, pues, se convertía en una tierra negra, un barro negro, ¿no? Eso es el limo, que son una especie de nutrientes que ayudan a fortalecer la tierra y que eso es ideal para el desarrollo de la agricultura. También conocían pues técnicas hidráulicas, ¿no? Aprovecharon el desplazamiento, el caudal del río Nilo. ¿Qué técnicas hidráulicas, por ejemplo, implementaron? Diques, canales de regadío, por ejemplo, ¿no? Ellos también lograron un importante desarrollo matemático a través de un calendario. Ellos llegaron a utilizar pues, un calendario de 365 días, ¿de acuerdo? Que lo utilizaban para poder fechar pues, las temporadas del rebalse del río Nilo, ¿no? Para eso utilizaron el calendario, para poder aprovechar bastante los desbordes del río Nilo que siempre en determinado momento realizaban
en un determinado periodo del año. ¿Ya? Muy bien, esto, ¿no? El río Nilo y su importancia. También pues eran pueblos que comercializaban con otros pueblos, ¿no? Con los cretenses, con los pueblos de Siria, Mesopotamia, Palestina, etcétera, ¿no? Incluso con sus vecinos del sur de África, ¿no? Como Sudán y Etiopía, por ejemplo, ¿no? Ellos, por ejemplo, vendían cereales, el lino, papiro, que es muy importante para la escritura, ya hablaremos de ellos más adelante, el oro también. ¿Y qué compraban? Compraban pues madera, ¿no? Compraban madera, ¿no? De los antiguos fenicios, plata de Mesopotamia, el marfil, ¿no? En la zona interior del África, el cobre de Chipre y algunos pueblos de Asia, y el oro también, pues, si no tenían suficiente, adquirían pues de Etiopía o de Sudán también, ¿no? Bien. ¿Qué rutas utilizaron para el comercio? Bueno, utilizaban pues dos rutas, ¿no? Ruta marítima, mayormente pues el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Ellos hacían intercambio comercial con los pueblos de Creta, de Siria, Palestina, Etiopía, pero también utilizaban el río, ¿no? Utilizaban el río Nilo para comercializar pues con Sudán, que en ese tiempo se llamaba Nubia, ¿no? Nubia era el nombre original de este pueblo, ¿no? Que también es una importante civilización, ¿no? Pero muy poco conocida, lamentablemente. Sigamos con las características económicas, ¿no? Claramente, pues, el centro del poder era, pues, la casta sacerdotal, los templos, las grandes edificaciones. Por lo tanto, no era descabellado pensar que también habían desarrollado eh, una importante actividad en cuanto a la matemática, por supuesto, ¿no? Pueblo donde tú veas templos, grandes edificaciones, de hecho han desarrollado la matemática. Sin las matemáticas no se pudo o no se va a poder construir grandes templos o edificios. En el antiguo Perú también conocían, pues obviamente, las matemáticas en forma práctica, si no, no se hubieran hecho estas grandes construcciones, ¿no? Estos templos servían como centro de poder, sobre todo en el aspecto religioso y económico. Había una burocracia, como es el caso de los escribas, que eran importantes funcionarios, que tenían un alto conocimiento de la escritura. Aquí estaban, pues, burócratas administrativos, ¿no? En cuanto a la propiedad, bueno, habían dos tipos, ¿no? De tierras y también de ganado. Básicamente, el origen de esas propiedades era la dotación que daba el faraón a sus súbditos, o a través, pues, de las guerras, en la cual, pues, los altos mandos militares se apropiaban de esas tierras. Entre los principales templos está, pues, el templo de Amón en Tebas, Osiris en Abidos y Ptah en Memphis, ¿no? Obviamente hay otros importantes monumentos, pero son estas las que han destacado por su arquitectura, por sus funciones administrativas y religiosas. Como toda sociedad teocrática, hay clases dominantes y clases dominadas, ¿no? Por ejemplo, dentro de las clases dominantes está, pues, sin duda, aquellos que pertenecen a la familia del faraón, las grandes dinastías. Eran, pues, grandes propietarios de tierras, incluso de esclavos. Tenemos también, pues, la casta sacerdotal y la casta militar, que también lograron tener, pues, importantes aportes, ¿no? Un importante estatus, ¿no? En la sociedad del antiguo Egipto. Y el sector dominado está compuesto, pues, por los campesinos, a la cual se les llamaban felá, ¿no? Ellos mayormente hacían prestación de servicio al Estado. Muchos piensan que la construcción de las pirámides eran hechas por esclavos, ¿no? Ahí se necesitaban expertos, mamposteros, artesanos, gente que conocía, ¿no? Del arte de tallar la piedra. Entonces eran obligados, eran llamados al servicio para poder trabajar para el faraón. No podían negarse, si no eran castigados. Y también, bueno, esto como parte, pues, de esta prestación de servicios era como un tributo que tenían que pagar el Estado egipcio. Ellos también tenían importantes artesanos, se dedicaban, pues, a la cerámica, a la escultura, habían orfebres, tejedores, y sin lugar a dudas, pues, también los escribas, que eran los funcionarios que se dedicaban a escribir los dictámenes, las normas propuestas por el faraón o el gran visir, por ejemplo, que era
Después de Faraón, el más importante de la administración política en el Antiguo Egipto. Luego, pues, tenemos a los dos tipos de esclavos, ¿no? El Hom y el Bak, ¿no? El Hom, pues, eran esclavos conseguidos a través de las guerras, que eran en menor medida muy pocos, y los Bak eran esclavos como derecho a tierra, ¿no? Y que obviamente mm, eran esclavos con derechos a tierras y familias en gran mayoría, y ellos estaban obligados a trabajar para el Estado, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, vean unas imágenes, ¿no? de las grandes obras monumentales de los antiguos egipcios. Veamos algunas características políticas, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, el faraón es la máxima autoridad. Esta atribución se va a dar con el surgimiento del imperio antiguo, ya que antes de la aparición del imperio antiguo no existían faraones, sino gobernadores o gobernantes en determinados pueblos, tanto en el sur de Egipto como en el norte. Estos pueblos o comunidades eran conocidos como nomos. Por ende, pues el que gobernaba un nomo se le llamaba nomarca. Ya el primer emperador unifica el reino del Bajo Egipto con el Alto Egipto y surge pues la figura del faraón recién, ¿no? ¿Y quién es el faraón? Pues la máxima autoridad del Estado egipcio, ¿no? Tenía un control total del aspecto político y religioso, e incluso judicial, ¿no? Y dirigía los ejércitos. Muchos de los faraones consideraban pues su principal capital en Tebas, pero no siempre fue así. Hay faraones, dependiendo qué dinastía y en qué periodo de la historia de Egipto, que colocaban sus capitales en otro sitio. Mayormente pues va a ser en Tebas, ¿no? Ahora, tenemos pues al visir, ¿no? Que era un importante personaje que asesoraba al faraón, era una especie de primer ministro del monarca egipcio. Tenemos, por ejemplo, aquí la presencia de un escriba, ¿no? Que era el funcionario que anotaba, ¿no? Las normas, las leyes que el faraón realizaba. Aquí tenemos pues, a los nomarcas, ¿no? Que eran especies de gobernadores que eran de menor jerarquía que el faraón. ¿Ya? Muy bien. En el aspecto cultural, por ejemplo, tenemos en primer lugar pues la escritura, ¿no? La llamada escritura jeroglífica, ¿no? Habían tres tipos de escritura, chicos, ¿no? La escritura jeroglífica propiamente dicho, la demótica y en este caso la, había un tipo de escritura también, ¿no? Que utilizaban los antiguos egipcios, ¿no? La famosa escritura hierática, no, no lo dice aquí, pero es una escritura hierática. A ver, tiene una pregunta aquí. A ver, hierática, claro que sí, ¿no? La escritura hierática. ¿Cuál es la diferencia? Me dicen por ahí. Ya, la escritura demótica era de uso comercial, ¿ya? La escritura demótica. Era un tipo de escritura mucho más doméstica, más sencilla. En cambio, la escritura hierática es una escritura mayormente sacerdotal, ¿no? Que era difícil de poder descifrar. Pero tanto la escritura hierática como la escritura demótica hubiera sido imposible de descifrar si es que no se hubiera encontrado en el siglo XIX esto que ven acá, la llamada piedra Rosetta. Ahí está. ¿Por qué, profesor? La piedra Rosetta es sin duda lo que permitió que se pueda descifrar este tipo de escritura, porque antes no lo consideraban así. Lo que pasa es que en la piedra Rosetta ahí se va a encontrar escritura jeroglífica, mayormente demótica, pero al costado también vamos a ver inscripciones del antiguo griego. Lo que pasa es que los egipcios llegaron a ser conquistados por los griegos, bueno, en este caso por los macedonios, ¿no? Con Alejandro Magno, ¿no? Y hay que recordar que allí se queda pues uno de los grandes generales de Alejandro, Ptolomeo, incluso funda una dinastía ahí, ¿no? Entonces, gracias a que también hicieron una traducción al griego, se pudo descifrar, ¿no? Este tipo de escritura, porque si te das cuenta, la escritura que ves no son escrituras pues simbólicas, ¿no? O alfabéticas, son figuras, ¿no? Iconografías prácticamente. Y obviamente gracias a la piedra Rosetta se pudo
decir pues que esto era una especie de escritura, ¿no? Es un problema que actualmente tenemos con el antiguo Perú, ¿no? Aún no podemos definir pues un tipo de escritura porque no se ha encontrado pues una interpretación a ella, ¿no? Los quipus no son un tipo de escritura, son registros. Posiblemente sean los tocapus u otros elementos que podrían dar inicios a que es un tipo de escritura. Lamentablemente es bien difícil conocer, ya que cuando llegaron los españoles destruyeron muchas evidencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los quipus, casi no tenemos quipus, ¿no? Hay muy pocos quipus en los museos, ¿no? Entonces muchos de ellos fueron destruidos, ¿no? Durante el tiempo de los españoles. Gracias al francés Champollion es el que se ha podido descifrar, ¿no? Y decir pues que este tipo de figuras es una escritura, ¿no? Es una escritura, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver acá. En cuanto a arquitectura, vemos aquí las primeras pirámides, ¿no? Muchos piensan que son pirámides perfectas, triangulares, ¿no? Las primeras formas de pirámide eran las llamadas mastabas, una especie de pirámide escalonada. Uno de los más importantes constructores y arquitectos de las mastabas, pues, es Imhotep, ¿no? Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y por qué era importante o para qué servían las pirámides, ¿no? Como usted puede apreciar, bueno, eran una especie de mausoleos, chicos, donde ahí estaban, pues, los grandes, donde ahí pasaban sus últimos momentos los faraones, ¿no? Ellos consideraban que a partir de ahí era una especie de portal para poder llegar directamente a los dioses. Y claro, nosotros vemos siempre las tres pirámides más importantes, Keops, Kefren y Miserino, pero alrededor de la zona de Gizeh, en Egipto mismo, hay muchas más pirámides. Entonces tenemos las mastabas, las pirámides y también, no sé si por acá está, los famosos hipogeos, que son especie de lugares de enterramiento subterráneo. Muchos de ellos se han encontrado en lo que se llama el Valle de los Reyes. Mayormente muchos de estos hipogeos fueron también una forma de mausoleos para los faraones, pero durante el Imperio Nuevo, ya que las pirámides se construyeron principalmente en el Imperio Antiguo. En cambio, en el Imperio Medio y en el Imperio Nuevo, muchos de los mausoleos fueron a través de estos lugares subterráneos, cámaras subterráneas, llamados hipogeos. Por ejemplo, Tutankamón, uno de los más importantes faraones del Imperio Nuevo, fue encontrado en un hipogeo, ¿no? En un lugar conocido como el Valle de los Reyes, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está el juicio de Osiris, por ejemplo, ¿no? Este es muy importante, ¿no? Hay un libro que se llama el libro de los muertos, es como un manual en el cual una persona debe practicarlo o qué es lo que debe hacer una vez pues, que haya dejado este mundo, ¿no? Supuestamente al final va a ser, va a ser llevado a un juicio y su corazón va a ser pesado. Y si cumple obviamente con todo lo establecido, pues va a poder ir pues al reino de los dioses, y si no va a ser pues devorado, ¿no? Por este animal, ¿no? Ahí quien preside pues no solamente es Osiris, sino también está Anubis, ¿no? Anubis también está presente en este juicio, ¿no? Ahí está Anubis. Ahí está. Bien, un breve resumen con respecto a la escritura, bueno, la jeroglífica, ¿no? Pictográmicas, mayormente hechas en los palacios, en los templos, y la hierática de uso sacerdotal y demótica de uso popular o comercial, ¿no? Que solamente conocían los comerciantes para poder intercambiar productos. Mayormente la escritura los plasmaban en el papiro, así como los de Mesopotamia utilizaban el ladrillo, el adobe, los egipcios utilizaban el papiro. Con respecto al calendario, que también tiene que ver mucho con el ciclo agrícola, conocieron el calendario y utilizaron el de 365 días, como lo que hacemos nosotros actualmente. Ellos llegaron a conocer pues las estaciones, ¿no? Como el caso de la inundación, siembra y cosecha, gracias al conocimiento de la astronomía y el calendario que ellos siempre utilizaban, ¿no? Ellos, ¿qué tipo de calendario utilizaban? El calendario solar. En cambio, los de Mesopotamia utilizaban el calendario lunar. En cuanto a arquitectura, tenían templos y tumbas, ¿no? Entre los más famosos templos está pues el de Karnak, Luxor, Abu Simbel, ¿no? También pues, tenemos el obelisco también, muy importante. Y en cuanto a tumbas están pues las mastabas que hemos visto, las pirámides y los hipogeos.
En cuanto a religión, eran pues obviamente politeístas, eran orfistas y sabistas, y entre las principales deidades está pues Osiris, Isis, Mat, Amón, Anubis, Tot, ¿no? Y también continuaban con el libro de los muertos, ¿no? Para obviamente eh, verificar qué es lo que tienen que hacer una vez que ya hayan fallecido, ¿no? Qué es lo que debe hacer su espíritu. Por eso era muy importante la momificación. Ahora, un detalle muy importante, ¿no? La momificación mayormente era practicado por los grupos de poder. La gente común y corriente no se momificaba, porque tenía que utilizar todo un proceso costoso y que los especialistas solamente lo podían realizar, ¿no? Gracias a la escritura, perdón, gracias a la piedra roseta, se puede saber pues, que ese es un tipo de escritura, gracias a François Champollion. Ahí está, ¿no? Vamos a ver un poco su proceso histórico. Por ejemplo, aquí vemos el Alto Egipto y el Bajo Egipto, ¿no? Ahí hay dos importantes reinos aquí. Disculpen. Luego al final van a ser unificados, ¿no? Se dice que el primero que llegó a unificar el Alto y Bajo Egipto es el famoso rey Narmes o Menes, pero también estoy viendo muchos de los libros, también se le conoce como el rey escorpión. Entonces, Narmer o Menes o el rey escorpión son los que unifican el reino del Bajo y el Alto Egipto, ¿ya? Muy bien. Aquí, por ejemplo, ¿no? Miren, justamente acá, ¿no? En el periodo predinástico, es decir, antes que aparecieran el Imperio Antiguo, Nuevo, perdón, Medio y Nuevo, habían dos tipos de dinastías, ¿no? Dos reinos, ¿no? Uno, miren, bajo la forma de esto, bajo un buitre, y la otra, pues, de una cobra, ¿no? Al final, pues, estos dos reinos se unifican y el faraón tiene estas dos coronas, ¿no? Dos coronas. Bueno, lo cierto es que el Imperio Antiguo se va a caracterizar primero porque acá se da la primera unificación, donde acá surge pues el faraón a cargo de Menes. Van a ver acá dos periodos, el periodo Tinita, cuya capital va a ser en Tinis, ¿ya? Menes es el primer faraón de la primera dinastía. Posteriormente surge el periodo Menfita, cuya capital va a ser en Memphis. Aquí pues se va a dar un auge económico y se da pues la primera construcción de las pirámides, ¿no? De las pirámides que hemos visto, ¿no? Las más famosas pues, de Keops, Kefren y Micerín. Lamentablemente pues hay una crisis, ¿no?, interna en el antiguo Egipto y los gnomos se liberan, ¿no?, del yugo del faraón. Posteriormente, con el paso del tiempo, surge el Imperio Medio, donde se da la segunda unificación. Curiosamente, este faraón también es del Alto Egipto, en el cual, gracias al liderazgo de Mentuhotep, logra pues obligar o unificar a la fuerza a los gnomos del Bajo y el Alto Egipto, y construye su capital en Tebas. Aquí pues se van a dar pues importantes obras, ¿no?, como Lago de Moeriz. Hay una burocracia muy centralizada y el culto a Amón. Lamentablemente los egipcios sufren la invasión de los Hicsos, que traen armas de bronce y logran ser derrotados, y van a estar ahí dominados por casi 300 años, chicos. Miren, y esto es algo que siempre le cuento a mis estudiantes. Cuando tú veas algunos pasajes de la Biblia, o incluso en la televisión, vas a ver, por ejemplo, la historia de José y sus hermanos, ¿no? Y ahí tú te preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible que un hebreo llegue a Egipto y logre ser el visir, ¿no?, que es la mano derecha del faraón? Y años después, Moisés trata de liberar al pueblo hebreo que estaba siendo esclavizado por los propios egipcios, ¿no? Entonces ahí dices, no, pero ¿cómo es posible si antes en el tiempo de José eran buenos los egipcios y en tiempos de Moisés eran malos? Lo que pasa es que en tiempos de José quienes estaban gobernando no eran los egipcios propiamente dichos, sino eran los Hicsos, que también eran otro pueblo foráneo, ¿no? Entonces ahí hay grandes diferencias, ¿no? Bien, bueno, luego otra vez bajo el liderazgo de Amosis se produce después la tercera unificación, ¿no?
el Imperio Nuevo, que para muchos es el imperio más exitoso. Si te preguntan quiénes que integran los mejores o quiénes son los más grandes faraones, de hecho están en el Imperio Nuevo. Ahí tenemos pues a Akenatón, que anteriormente era Mofis IV, que va a imponer el monoteísmo por primera vez, ¿no? Ahí va a colocar pues al dios Atón, incluso va a crear su propia religión, ¿no? Eh, mm, no recuerdo ahorita qué religión amarniana, ¿no? Amarniana, sí, la religión amarniana. Ahora, muchos eran profesores, ¿y por qué Akenatón impone el monoteísmo? Porque quería quitarle el control a la casta sacerdotal que cada vez empezó a tener mayor poder que el propio faraón, ¿no? Por eso era importante para él tener el control religioso. Pero tras la muerte pues, de Akenatón, Tutankamón restablece el politeísmo y luego muere, ¿no? Porque es el faraón que muere joven, ¿no? Él era hijo pues, de Akenatón y Nefertiti, ¿no? Luego se surge pues la guerra contra los hititas, ahí va a tener que enfrentar Ramsés, ¿no? Ramsés II va a enfrentar y va a tener que firmar un tratado, ¿no? Con los hititas. Ese tratado es muy famoso porque es el primer tratado internacional más antiguo de la historia, ¿no? El famoso Tratado de Kadesh. Luego, tras la muerte pues, de Ramsés, los demás faraones no van a poder tener un control autónomo de su nación y va a sufrir pues, la invasión de varios pueblos, ¿no? Primero por parte de los asirios, luego de los persas, macedonios, ¿no? En fin, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces el Imperio Nuevo pues llega a su fin. Importantes aportes de la cultura egipcia. A ver, tenemos pues lo que es la agricultura, el comercio, los templos eran muy importantes para tener el control de la clase popular. En cuanto a la sociedad, obviamente hay una diferenciación de clases, están pues las dinastías faraónicas y la casta sacerdotal y la burocracia estatal, están los felá, los campesinos, artesanos, los esclavos. En el aspecto político está pues el faraón como líder del estado egipcio, el visir, su primer ministro, la burocracia, entre ellos pues los escribas, la casta sacerdotal, la casta militar y los nomarcas, ¿no? Que eran pequeños gobernantes que estaban, eh, que debían rendir pleitesías al gran faraón. En cuanto al aspecto cultural, tenemos a los jeroglíficos, ¿no? La demótica, hierática. En cuanto a arquitectura, habían dos tipos, ¿no? Que eran a través de templos religiosos y mausoleos o recintos funerarios. En cuanto al calendario, conocieron pues el calendario de 365 días, calendario solar, y en cuanto a religión eran politeístas, ¿no? Mayormente. Aquí están, ¿no? En el periodo predinástico, el Bajo Egipto, en el delta, tuvo que unirse a la fuerza con el Alto Egipto, ¿no? Que eran de zona montañosa, ¿no? El Alto Egipto invade el Bajo Egipto y forman un solo estado. Luego vienen los tres periodos, ¿no? El periodo antiguo, el periodo medio y el periodo nuevo, ¿no? Vuelvo a repetir, el imperio más sobresaliente va a ser el imperio nuevo, ¿ya? Si te preguntan en qué periodo dinástico se construyen las pirámides de Egipto, tú decir imperio antiguo. ¿En qué periodo están Ramsés, Akenatón, Tutankamón? En el imperio nuevo, ¿ya? Muy bien, chicos. Ese con respecto, pues, al antiguo. A ver, disculpen. Está. Bien, vamos a ver acá. Tito. Está. Este material los voy a compartir al terminar la clase, chicos. Voy ahorita a compartir. Vamos a ver, vamos a desarrollar estas preguntas. Está acá. A ver, un ratito. Copiar.
Un ratito, a ver, un ratito. Ya está. A ver, acá está. Y ahora sí voy a compartir en pantalla. Vamos a resolver estas preguntitas que están acá, ¿ya? ¿Que se puede ver o no? A ver, ya está. Bien, ahí están. Se puede ver, ¿no? Esclavismo, Egipto y Mesopotamia. Ya vamos a eso. Voy a aumentar al zoom, ¿ya? Para que podamos verlo mejor. Ya está. Creo que así se puede, se aprecia mejor, ya está. Listo. Vamos con la primera pregunta, chicos. Dice, la denominación cuna de la civilización es usada para referirse a, de hecho, pues todos conocemos pues que el origen de la civilización lo vamos a encontrar en la antigua Mesopotamia, ¿no? La letra E, ¿ya? La letra E. Muy bien, muy bien. Segunda pregunta, dice, indique cuál de las siguientes manifestaciones culturales pertenece a Mesopotamia. A ver, ¿el libro de los muertos pertenece a Mesopotamia? No, ¿verdad? Eso es Egipto. La esfinge de Giza, no. La tumba de Tutankamón, la Piedra Rosetta. Pero dígame, el poema de Gilgamesh que habla acerca del gran diluvio, eso sí, ¿verdad? Muy bien, entonces la respuesta es la letra E. La estructura, la estructura arquitectónica clásica desarrollada por los sumerios en Mesopotamia se le conoce como los sigurats, ¿ya? La pirámide, la mastaba y los apogeos son tipos de arquitectura del antiguo Egipto. Y una mezquita es un templo musulmán, o sea, no tiene nada que ver obviamente con el desarrollo del día de hoy, ¿verdad? Y entonces las respuestas son los sigurats, ¿ya? Hechamente pues de adobe o ladrillo, ¿ya? Que pueden llegar pues a 5, 7, 8 metros de altitud. Hasta 15 metros me parece que también hubo uno, ¿ya? 4. Dice, se le considera uno de los reyes más ilustres de la historia antigua, su obra de gobernante fue extraordinaria, logrando pues unificar a los sumerios y a los acadios. ¿Se acuerdan? El primer imperio esclavista de la historia. Y en este caso, el gobernante que logró esa hazaña va a ser Sargón primero. ¿Ya? La letra A. Muy bien. Ya está. Vamos a continuar acá. La letra A, ¿ya? La letra A. Listo. Vamos a ver acá. A ver, ya está. Sigamos. 5. Indique cuál de las siguientes expresiones culturales tiene su origen en el antiguo Egipto. A ver. La división de la circunferencia de 360 grados, eso es de Mesopotamia. El calendario lunar también, al igual que el arado y la rueda. El ladrillo del torno alfarero también es de Mesopotamia. Pero la piedra roseta fue importante porque gracias a ella se sabe que esos jeroglíficos, esas imágenes, obviamente era pues la escritura, ¿no? La escritura. Muy bien. Okay. Perfecto. Muy bien, sigamos. 6. Durante el imperio babilónico en Mesopotamia, el rey estableció la vigencia de, a ver, en el imperio babilónico hubo un monarca que impone un código de leyes, ¿verdad? En este caso va a ser pues Hammurabi, ¿no? Y estableció la vigencia de un código de leyes, ¿no? Que lleva su nombre, ¿no? El código de Hammurabi, ¿no? O también la ley del talión. Muy bien. 7. Indique a cuáles de las siguientes deidades se le rindió culto en el antiguo Egipto. A ver, Osiris, Isis, bueno, Marduk, Istar, Asur, Júpiter, Minerva, Hormuz, todos estos son dioses de otros pueblos. En cambio, Osiris e Isis son obviamente del antiguo Egipto. La respuesta es la letra A. 8. La caída del imperio babilónico se produjo ante la invasión de un conjunto de pueblos, entre los cuales encontramos a los, a ver, la caída del imperio, ya, ya. Bueno, en este caso, primer imperio babilónico, ¿no? ¿Se acuerdan que había sido obviamente prácticamente aniquilado? ¿Por qué pueblos obviamente estamos hablando acá?
¿Mm? O los hititas, ¿no? O los hititas. Acá el respeto debería ser también casitas, porque ellos llegaron a invadir este pueblo en la cual introducen el hierro, ¿no? Pero los hititas, en todo caso, no fueron los persas, no fueron los medos, no fueron los egipcios, ni tampoco los hicsos, todos ellos fueron en otros lugares, ¿no? En caso de los Sargón fueron los Gutis, pero cuando habla del imperio babilónico fueron pues los indoeuropeos, ¿no? Los hititas, los casitas que introducen el hierro a estos lugares. 9. Los grandes pirámides egipcias como Keops, Kefren y Mesenión fueron edificadas durante el periodo conocido como el Imperio Antiguo. Algo que hay que destacar es que Caral, por ejemplo, surge cuando las construcciones, cuando ya se dieron las construcciones del imperio de la pirámide de Egipto. O sea, para que vean también la importancia que tiene Caral en el mundo, ¿no? Y casi 5.000 años de antigüedad, ¿no? Caral. Muy bien. 10. En el antiguo Egipto se llamaban escribas a quienes, a las comunidades agrícolas, a los ministros del faraón, a los campesinos, los jefes provinciales o a la burocracia estatal. ¿Qué dicen ustedes? A la burocracia estatal, ¿no? Ellos eran parte de esa burocracia. Eran muy bien pagados los funcionarios, estos escribas. Tenían un alto conocimiento. El monoteísmo impuesto por Akenatón en Egipto tenía con finalidad, ¿se acuerdan que les mencioné? ¿Cuál es la finalidad? Debilitar el credo de Atón, apoyar al sacerdocio, fortalecer el poder del faraón, unificar el Alto Egipto, facilitar la expansión militar. Obviamente, pues, lo que buscaban era debilitar, ¿no? En este caso, a la casta sacerdotal, ¿no? Entonces, nuestra respuesta, ¿cuál sería? Bueno, Atón no, porque obviamente es el dios de Akenatón, pero buscaba nuevamente fortalecer el poder del faraón y debilitar a la casta sacerdotal, ¿no? La respuesta era la letra C. El sistema económico de los egipcios descansaba fundamentalmente en la agricultura y el factor natural decisivo para el nacimiento y desarrollo de la cultura egipcia fue el río Nilo, el desierto, los faraones, el mar Mediterráneo. Bueno, la respuesta está, creo, ahí a la vista, ¿sí o no? Claro, que el río Nilo fue fundamental. Por eso es que Herodoto llama que el río Nilo es un don para los egipcios. Sin el río Nilo no pudo haberse desarrollado la civilización egipcia. O al menos hubiera sido muy difícil que se hubiera convertido en una gran civilización como la conocemos, ¿ya? Muy bien. 13. El periodo del imperio egipcio conocido como Renacimiento Saíta, ya. Esto es después del imperio nuevo, ¿no? Saíta se llama porque ahí se funda una dinastía, Saís, que era prácticamente una dinastía subordinada a los asirios. Pero ahí pues aparece un faraón que ya no va a hacer caso más a los invasores y se enfrenta a ellos, ¿no? Y culminó pues con la expansión de qué imperio. ¿Cuál ahí sería la respuesta? En este caso pues macedónico, ¿no? Ya cuando ingresa pues en este caso las tropas de Alejandro Magno, ¿no? Muy bien. Saita fue un imperio o una, una parte de la historia del antiguo Egipto que se independiza, ¿no? Tras el yugo de los asirios, porque recuerden que los asirios luego fueron controlados por los neobabilonios, ¿no? Pero luego pues es independiente, pero cuando llegan los macedonios se extingue este periodo del imperio renacentista llamado Saíta, ¿ya? La última, chicos, 14, dice, indique la relación correcta. A ver, Amenofis IV, más conocido como Akenatón, monoteísmo, no tiene nada que ver acá, ¿no? Con primera expansión, ¿no? Ahí está. Quien hace la máxima expansión, por si acaso, es Tutmosis III, ¿ya? Tutmosis es el que va a lograr la mayor expansión, ¿no? Justamente acá está, ¿no? Tutmosis III, ¿no? Máxima expansión. Ramsés II, no, quien restablece es Tutankamón. Amorphis, unificación del Alto y Egipto, no, no es Amorphis, no es Amosis. Tutankamón, paz de Kadesh, no, la paz o el pacto de Kadesh es con Ramsés II, ¿no? La única que sí es correcta es Moses III, ¿no? Con él pues se da la mayor expansión, ¿no?
Ya está, ¿no? Un gran faraón en el chat, ¿no? Tutmosis III. Listo. Bien, chicos. Vamos ahora a hablar sobre historia del Perú. Vamos a... voy a buscar el archivo. Un minuto de receso. ¿Ya? Y... A ver, vamos a ver acá. Vamos a... Mientras yo busco la... A ver, disculpe un ratito. Hasta aquí lo que es Egipto y Mesopotamia.